Nadie en aquella aldea olvidó jamás lo que ocurrió aquella gélida tarde. Una niña de apenas 6 años, sola entre lobos y nieve, dada por perdida para siempre. Pero lo que debía ser una tragedia se transformó en algo que hasta hoy nadie puede explicar. Surgió de las sombras un protector improbable. Y lo que hizo cambió para siempre la forma en que vemos la vida, la fe e incluso a los animales. Si crees que ya has oído todas las historias sobre coraje y milagros, espera a conocer esta. Nunca imaginé que aquel día terminaría con una historia que cambiaría la vida de toda nuestra aldea. Hacía frío, de esos fríos que hasta los huesos se quejan, cuando todo sucedió. La pequeña Sofía, de apenas 6 años, se perdió en medio de las montañas cubiertas de nieve. Era un domingo después de la misa, y como siempre, le gustaba correr por los campos abiertos, riendo a carcajadas, mientras sus padres conversaban con los vecinos. Nadie se dio cuenta cuando se alejó demasiado. Solo cuando el cielo empezó a oscurecerse, fue que llegó ese nudo en el pecho. Gritos comenzaron a romper el silencio de la tarde. ¡Sofía! ¡Sofía! Pero la nieve ya cubría las huellas y el miedo se apoderó de todos. La primera noche fue la más difícil. 20 hombres con linternas y perros de caza se adentraron en el bosque, mientras las madres de la aldea rezaban en círculo, abrazadas, pidiendo protección divina. El viento helado parecía burlarse de nuestros esfuerzos, borrando huellas y mezclando los sonidos del bosque. Los mayores decían que nadie sobrevive a esa altitud sin un refugio, mucho menos una niña tan pequeña. Muchos empezaron a perder la esperanza. Solo el padre Clemente insistía en repetir: Dios cuida hasta de los pajaritos. ¿Cómo no cuidaría de ella? Pero en el fondo, todos sentíamos que la esperanza era escasa ante aquel frío cortante. Mientras los hombres avanzaban montaña arriba, una sombra silenciosa los observaba desde la distancia. Era Lupus, como más tarde lo bautizaríamos. Un lobo enorme, de pelaje gris salpicado de blanco, conocido por algunos cazadores que juraban haberlo visto rondando la aldea, pero que nunca se acercaba a nadie. Era una figura legendaria, asociada al misterio y a lo desconocido. Aquella noche, mientras todos buscaban, Lupus encontró primero a Sofía. Ella estaba acurrucada bajo un árbol caído, temblando tanto que apenas conseguía mantener los ojos abiertos. Y fue allí, en esa soledad cruel, donde el destino tomó un rumbo que nadie pudo imaginar. Lupus no actuó como un depredador. En lugar de atacar, se acercó despacio, recostándose al lado de la niña. Sin entenderlo, pero instintivamente buscando calor, Sofía se enroscó contra el cálido cuerpo del lobo. Testigos dicen que esa noche, la temperatura cayó tan drásticamente que hasta los arroyos se congelaron, pero de algún modo, Sofía sobrevivió. Era como si Lupus supiera exactamente qué hacer. Tal vez fue instinto, tal vez algo superior guió a aquel lobo aquella noche. Hasta hoy, nadie ha podido dar una explicación que tenga más sentido que eso. Fue un milagro. Mientras Sofía dormía envuelta en el calor del lobo, la tormenta de nieve empeoraba. El viento silbaba entre los pinos, y pequeñas avalanchas se deslizaban por las laderas. De vez en cuando, Lupus se levantaba, sacudía la nieve de su lomo y revisaba los alrededores, atento a cualquier sonido o amenaza. Era como si estuviera en guardia, consciente de que aquella pequeña vida dependía de él. E incluso en medio del frío más cruel, allí había una llama viva resistiendo lo imposible. Lejos, en el poblado, el desespero crecía. Las familias encendían velas en las ventanas, una antigua tradición para guiar a los perdidos de regreso a casa. Cada vela encendida era una oración silenciosa, una súplica desesperada para que encontraran a Sofía. Recuerdo haber mirado aquellas luces parpadeantes en la fría noche y sentir un nudo en la garganta, una certeza cruel de que no siempre la fe era suficiente. Pero aquella noche, tal vez sí lo fuera. A la mañana siguiente,
Mientras los hombres del poblado intentaban retomar la búsqueda, se encontró una pequeña senda de huellas. Eran extrañas, parecían marcas de lobo, pero junto a ellas se veían las pequeñas huellas de botitas de niña. El grupo se miró en silencio, sin poder entender lo que estaban viendo. Era como si, de alguna forma imposible, Sofía tuviera un guardián. Siguieron aquella pista durante horas, en silencio, con el corazón apretado entre la esperanza y el temor de lo que encontrarían al final. Cuando finalmente avistaron a Sofía, una mezcla de alivio e incredulidad se apoderó del grupo. La niña estaba viva, abrigada contra el espeso lomo de Lupus, en medio de la nieve. El lobo no se alejó ni siquiera cuando los perros buscadores comenzaron a ladrar a lo lejos. Simplemente se levantó despacio, como si entendiera que la ayuda estaba llegando, pero sin dejar a Sofía totalmente sola. Se necesitó mucha calma para que nadie asustara al animal, y en ningún momento mostró agresividad. Uno de los hombres más experimentados, don Mateo, se acercó de rodillas, murmurando oraciones bajas hasta alcanzar a Sofía. Ella sonrió débilmente al verlo, como si todo aquello fuera parte de un extraño sueño del que ya sabía que despertaría segura. Solo entonces, como si hubiera recibido una señal, Lupus se giró lentamente y desapareció entre los árboles, sin mirar atrás. Nadie tuvo el valor de intentar capturarlo. Nos quedamos allí, arrodillados en la nieve, sin palabras, solo agradeciendo por ese instante. Sofía fue llevada de regreso a la aldea entre lágrimas, oraciones y promesas de fe renovada. No dejaba de repetir que el perro grande se había quedado con ella para que no sintiera miedo. Cuando el médico la examinó, todos quedaron impresionados. Aparte del hambre y el frío, no tenía ninguna herida grave. Muchos consideraron aquello un verdadero milagro. Y no pasó mucho tiempo antes de que la historia de Lupus, el lobo salvador, se difundiera entre los poblados vecinos, despertando una mezcla de admiración y respeto que cambió la manera en que nuestra comunidad veía la fauna salvaje. En los días que siguieron, muchos habitantes afirmaron haber visto a Lupus a lo lejos, vigilando la aldea desde las colinas más altas. Era como si hubiera asumido el papel de guardián silencioso. No atacaba al ganado, no amenazaba a nadie, simplemente observaba. Algunas noches, cuando el viento traía sonidos del bosque, se podía oír un aullido prolongado, proveniente de las montañas. Para muchos de nosotros, aquel sonido ya no inspiraba miedo, inspiraba gratitud. Era un recordatorio vivo de que, incluso en las situaciones más desesperadas, la naturaleza podía revelar gestos de bondad que ningún hombre podría prever. Con el tiempo, Lupus se convirtió en parte de nuestra identidad. En las fiestas, en los sermones, en las conversaciones, su nombre se mencionaba como ejemplo de que Dios puede usar a cualquier criatura para tocar nuestros corazones. Algunas familias empezaron a dejar comida en los senderos del bosque, como señal de respeto. Era un pacto silencioso. Reconocíamos lo que había sido hecho por uno de los nuestros. Algunos ancianos de la aldea decían que Lupus no era un animal común, sino un espíritu enviado por Dios para proteger la inocencia de Sofía. Otros, más escépticos, solo meneaban la cabeza, incapaces de negar lo que todos habían presenciado. No importaba en qué creyera cada uno. El respeto por lo desconocido se había instaurado como nunca antes, y el vínculo entre nuestra gente y los lobos nunca sería el mismo. Durante semanas, los niños comenzaron a dibujar lobos en las paredes de la escuela, y en las misas, los sacerdotes mencionaban, en sus homilías, el ejemplo de coraje y fe que aquella historia había traído para todos nosotros. Era como si, de alguna manera, Lupus hubiera plantado en nuestros corazones una semilla de esperanza que crecía cada día. No se registró ningún ataque de lobo desde entonces. No se organizó ninguna cacería. Era como si la naturaleza y los hombres finalmente hubieran hecho las paces. Cuando Sofía cumplió 18 años,
decidió estudiar biología y conservación de la vida salvaje. Decía que era su manera de honrar aquel día en las montañas. Y cada vez que hablaba de Lupus, sus ojos brillaban de una forma que solo quien ha sido salvado por un milagro conoce. En la aldea, se construyó una pequeña capilla cerca del lugar donde encontraron a Sofía como símbolo de gratitud. Y, en la entrada de la capilla, esculpieron una imagen sencilla, una niña y un lobo recostados uno al lado del otro. Para nosotros, aquella imagen no era solo un homenaje, era la prueba de que incluso cuando la esperanza parecía no tener más lugar, algo superior actuaba en silencio. Lupus, sin embargo, nunca más se volvió a ver de cerca. Algunos dicen que envejeció y se fue a las partes más remotas de la montaña. Otros creen que nunca fue un lobo común y que su misión terminó cuando Sofía fue salvada. Hay quien jura haber visto sus ojos dorados brillando entre los árboles en noches de luna llena, como si todavía estuviera cerca, velando por nosotros. Sea como fuere, nadie en aquella aldea se atrevió jamás a levantar un arma contra un lobo. El respeto por la naturaleza, por la fe y por las señales invisibles de la vida se arraigó en cada corazón como nunca antes. Hoy, incluso tantos años después, la historia de Lupus sigue contándose alrededor de las mesas de la aldea, en las fiestas, en las misas dominicales, no como una leyenda inventada para asustar o entretener, sino como un testimonio real de que la vida guarda secretos que no siempre podemos entender. Quien conoció a Sofía sabe que ella aún mantiene un vínculo distinto con los animales, como si hubiera heredado algo de aquella gélida noche. A veces, cuando pasa por los campos y algún perro la observa a lo lejos, es como si se diera un reconocimiento silencioso, un lazo invisible, nacido de la confianza entre dos almas improbables. Es difícil explicar con palabras lo que sentimos cada vez que escuchamos el viento atravesar los árboles y traer consigo un aullido lejano. Es como si, de alguna forma, Lupus todavía estuviera allí, vigilando, protegiendo. Y tal vez sea así. Quizás algunas presencias sean tan fuertes que nunca desaparecen por completo. La historia de la niña y el lobo nos enseñó algo que nunca olvidamos. A veces, la salvación viene de las manos que menos esperamos. Y el verdadero milagro es aprender a verla. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el mío, dale like para apoyar el canal. Y cuéntame aquí en los comentarios, ¿has vivido algo especial con un animal? Me encantaría leer tu historia. Y si aún no estás suscrito, aprovecha para unirte a nuestra familia aquí. Historias como esta te esperan cada semana.